Esa noche, mientras la cena se servía, el aroma del pollo asado llenaba la casa, un refugio que una vez consideré sagrado. No obstante, ese olor tan familiar, que evocaba los recuerdos de risas y momentos compartidos, se entrelazaba con la tensión que flotaba en el ambiente. Miré a mi hijo, Lucas, sentado frente a mí con sus brazos cruzados, la cabeza alta, como si intentara erguirse ante un mundo que no quería reconocer. En ese instante, el orgullo que había sentido al verlo comer del plato que había preparado se desvaneció, y me sentí pequeño, impotente, como un niño atrapado en una tormenta. Recordando cuánto había luchado por cada centavo para financiar sus estudios, incluso vendiendo mi viejo automóvil, el símbolo de mi juventud y libertad, entendí que el sacrificio era una carga que había llevado con dignidad. Cada esfuerzo, cada noche en vela trabajando horas extras, cada lágrima derramada en silencio por la preocupación de no fallar, fueron sacrificios que había hecho con amor. Sin embargo, cuando el primer bocado llegó a su boca, lanzó una frase que atravesó el aire como una daga afilada. No necesito tus sacrificios, lo único que quiero es mi propia vida. Su mirada estaba llena de desdén, como si mis intentos por brindarle un futuro mejor fueran una carga que aplastaba sus sueños. La traición, difícil de asumir, se apoderó de mí en un instante. Un cóctel de emociones se agolpaba en mi pecho y sentí la presión de un nudo en la garganta. Tantas palabras se acumularon sin poder salir. En ese momento, supe que debía elegir, defender lo que había hecho por él, mostrarle la lista interminable de sacrificios que había hecho a lo largo de su vida, o encontrar la fuerza dentro de mí para enseñarle, de una vez por todas, el verdadero valor de la familia y el amor incondicional. Aquel comentario resonaba en mi mente, desgarrando la visión que había tenido del futuro juntos. Mis sobreesfuerzos, mis desvelos, parecían haber sido en vano ante la imagen que Lucas tenía de mí, el padre que había fallado. La mesa, que en algún momento había sido el corazón palpitante de nuestro hogar, se sentía como un campo de batalla, y los demás miembros de la familia, mi esposa María y mi hija Laura, se encontraban en un silencio incómodo, como si temieran que una palabra pudiera desatar una tormenta. Observé a María, que tragaba con esfuerzo, y a Laura que, de mirada atenta, intentaba medir la situación. Era evidente que esta cena, que prometía ser un momento de unión familiar, se había convertido en el epicentro de un terremoto emocional que sacudía la estructura que había construido con tanto sacrificio. Con cada latido de mi corazón, sentía la desesperación florecer. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento mis esfuerzos habían dejado de ser vistos y valorados? Las sombras de mis pensamientos comenzaron a llenar el aire, y la llegada de la soledad en la madurez se hacía presente, disecando todo intento de conexión con mi hijo. Miré a Lucas nuevamente, y por un instante anhelé que pudiera ver el amor detrás de mis acciones, que comprendiera la verdad de mis sacrificios. No eran cadenas, sino puentes hacia su futuro. Sin embargo, entendí que había una enseñanza más importante que podía impartirle, una lección que trascendería cualquier cosa que hubiera hecho por él. El amor no se mide por sacrificios, sino por comprensión y perdón. En medio de mi dolor y confusión, tomé la decisión de no reaccionar. Aquel silencio que se instaló era un espacio de reflexión, un momento en el que podría elegir no permitir que la rabia o el deseo de venganza me guiaran. Tenía que hacer algo diferente, algo que no había hecho antes. Esa noche, mientras la cena continuaba en un ambiente tenso, comprendí que era el momento de enseñarle a Lucas algo más profundo. Debía aprender a amar sin condición, a entregarme, a comprender sus sueños, sus deseos, su lucha. Sabía que el camino no sería fácil, que habría días oscuros en los que la desesperación podría hacerme perder la paciencia, pero sentía que era ese el llamado al que tenía que responder. Mientras observaba la última luz del día desvanecerse, sentí una pequeña chispa de esperanza. Si bien mi hijo y yo nos encontrábamos en un abismo de incomprensión, había en mí una creencia inquebrantable de que aún había tiempo para reconstruir lo que se había descarrilado. El amor se encontraba al final del camino, y era mi responsabilidad guiarlo hacia esa luz, aún en medio de la profunda sombra que se cernía sobre nosotros.
Así comenzó toda una travesía hacia la redención, hacia la restauración de nuestra conexión familiar, un viaje que requeriría no solo sacrificios, sino también la fuerza de un amor capaz de desafiar las tormentas más oscuras. La cena concluyó, y aunque las palabras quedaron sin pronunciar, una nueva esperanza comenzó a brotar en mi corazón. Desde que recuerdo, la vida ha sido una serie de decisiones, algunas acertadas, otras no tanto. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que en su mayoría cada elección fue un intento de ser la mejor versión de mí mismo, especialmente como padre y esposo. Fui un hombre que se enorgullecía de proveer, de ser el pilar en el que mi familia podía apoyarse. Recogí cada pequeña victoria y la guardé como un trofeo, un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, había logrado construir un hogar acogedor. Mi esposa María y yo trabajamos incansablemente para ofrecerles a nuestros hijos lo que nunca tuvimos. Juntos, soñamos y levantamos un refugio basado en los valores de amor, sacrificio y compromiso. Y cada noche celebrábamos la calidez de nuestra familia. Recuerdo esas noches en las que, después de cenar, nos sentábamos a contar historias. Lucas, pequeño y lleno de vida, solía reírse y sus ojos brillaban como dos estrellas en el firmamento. De aquellos días conservo vívidas memorias. Las pasadas Navidades rodeados de risas, las pequeñas tradiciones que habíamos creado juntos, incluso las tormentas de invierno en las que, arropados en la calidez de nuestra sala, compartíamos sueños por cumplir. Sin embargo, con el tiempo, esos sueños se tornaron en sacrificios tangibles. Nos esquivamos de una vida de lujos para priorizar su educación y bienestar, convenciéndonos de que nuestros esfuerzos valdrían la pena, que todo lo que hacíamos era para su futuro. Pero la vida, como un río, fluye de maneras inesperadas, y pronto me di cuenta de que el amor y el sacrificio podían ser nubes pesadas en el cielo. A menudo las cosas más sencillas se perdían entre los cantos de las luchas cotidianas. A medida que Lucas crecía, la relación que había sido tan cercana comenzó a alejarse. Sus risas y el brillo de sus ojos, que antes me llenaban de orgullo, fueron reemplazados por silencios. Miradas de desprecio, a veces desdén, pasaron a ser un lenguaje que no lograba comprender. Recorrí con mi mente la última década, preguntándome en qué momento nos habíamos perdido. La familia, que había sido mi razón de ser, parecía desmoronarse sutilmente. Y a medida que el tiempo avanzaba, la desconexión entre nosotros se hizo palpable. A menudo lo encontraba ensimismado en su mundo tecnológico, como si sus amigos virtuales fueran más reales que nosotros, su familia tangible. Hubo días en los que llegué a la cama sintiéndome derrotado, en los que la preocupación me mantuvo despierto hasta altas horas. Preguntas me perseguían. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Cómo podría llegar a él, a su corazón? Con la soledad pisándole los talones, trataba de convencerme de que estaba haciendo lo mejor, pero la verdad era un eco ensordecedor en mi mente. No lograba acceder a su mundo. Los silencios se convirtió en enemigos silenciosos, armados con resentimientos mal canalizados. La vulnerabilidad de ser un padre que percibe que su hijo lo rechaza, aunque nunca lo dijera en voz alta, se siente como un golpe en el pecho, una herida abierta y sin curar. Cuando recordaba los sacrificios que había hecho, la culpa me cercaba como un ladrón. Las noches de trabajo extra, los cumpleaños que había dejado de celebrar para cumplir con mis obligaciones, los sueños postergados que ahora parecían haber monopolizado el tiempo. La sombra de un hogar que había sido un refugio se tornaba en prisión, y yo me sentía atrapado en mis propias decisiones, enfrentando los fantasmas de lo que alguna vez fue y lo que podría haber sido. Veía a María como apoyo incondicional, pero incluso ella, con su dulzura y su paciencia, parecía perder el brillo de su sonrisa ante el peso que llevábamos. En nuestra búsqueda de un futuro brillante para Lucas, había olvidado lo esencial, que la felicidad no se construye solo en sacrificios, sino en la conexión y el amor que fluye a través de cada pequeño momento. Mirando a mis hijos, entendí que la vida no se medía en sacrificios, sino en momentos compartidos, en la calidez del abrazo al final del día. Quería recuperar la conexión, restaurar un vínculo que había llegado a ser frágil, pero no sabía cómo hacerlo.
Las semanas que siguieron a aquella cena se volvieron un viaje de introspección. Reflexioné sobre cada decisión tomada en el pasado, revisando los recuerdos de los años que parecían marchitarse bajo la bruma de resentimientos. La búsqueda de respuestas se tornó urgente, y cada día me desafiaba a acercarme con más determinación hacia Lucas. Mi mente me decía que fuera paciente, que las enseñanzas de la vida requieren tiempo, pero mi corazón ansiaba recuperar los fragmentos perdidos. Así, mientras los días pasaban, decidí emplear un enfoque sencillo y directo. Invitarlo a dar paseos juntos fue un primer paso cauteloso, pero significativo. A veces hablábamos de cosas triviales, de deportes que le gustaban, de las últimas películas. Sin embargo, cada encuentro era como caminar sobre un terreno minado. La tensión era palpable, y a menudo sentía que las palabras se ahogaban en el silencio, pero persistía. Sabía que detrás de esa muralla estaba el niño que una vez me admiraba, y que aún había amor en su corazón que esperaría ser descubierto. En esos momentos de reflexión, al caminar a su lado, trataba de recordar que los vínculos no se deshacen fácilmente. La esencia de nuestras vivencias en familia aún persistía, como las raíces que se aferran a la tierra bajo la superficie. Lo importante era encontrar la manera de acercarnos, de recordar quiénes éramos el uno para el otro. Presentía que si podía abrir un camino de diálogo sincero, tal vez podríamos encontrar la luz que había estado oculta a nuestros ojos. Así comenzó mi búsqueda por la verdad y la conexión, un camino que deseaba desandar junto a mi hijo, un camino de reencuentro. Aquella cena había sido un gran quiebre, un sacrificio emocional que resonaba en cada rincón de la casa. Con el paso de los días, la tensión se había transformado en un laberinto de sentimientos encontrados. Cargaba el peso de la traición, pero también el de la incertidumbre. Mientras luchaba con mis pensamientos, me preguntaba qué había hecho para llegar a este punto. ¿Dónde se había perdido nuestra conexión? Con cada uno de esos recuerdos que intentaba aflorar, la respuesta parecía evaporarse como el humo de un fuego. La confusión y la tristeza se entrelazaban, y a veces la ira también resurgía, en especial cuando pensaba en el camino que aún nos quedaba por recorrer. Aquel dilema sobre cómo continuar pesaba en mi alma. Mis pensamientos se convertían en un mar agitado, donde navegaba en busca de claridad. Había una parte de mí que deseaba gritarle todo lo que había hecho, señalar las oportunidades que le había regalado, exhibir cada sacrificio para que pudiera ver cuánto había dado por él. Pero por otro lado, esa misma voz interna me decía que se había producido un gran error en nuestra relación que iba más allá de los sacrificios. Había olvidado lo esencial, que el amor no se mide en entrega total, sino en la capacidad de escuchar, de comprender y de perdonar. Esa revelación me golpeó con fuerza. La decisión de callar para abrir un espacio de reflexión era vital. Así, mientras la tormenta de emociones se desataba en mi interior, decidí adoptar un enfoque más empático. Necesitaba ver el mundo a través de los ojos de Lucas, quitarme mis propias gafas de sacrificio e intentar entender sus frustraciones, sus preocupaciones y su deseo de ser él mismo, un deseo que sentía que había sido apagado por el peso de mis expectativas. Con esa luz de entendimiento en mi corazón, traté de recordar mi propia juventud, los momentos en que deseaba ser visto no solo como un hijo, sino como un individuo con sueños y caminos propios. Lo que más buscaba en ese tiempo era conexión, pero la busqué de forma equivocada. Recordé las palabras que mi propio padre solía decir: las expectativas son una trampa para el amor. Fue en medio de esa reflexión que decidí que no podía repetir los mismos errores. Los días se convirtieron en semanas, y aunque la distancia en la comunicación seguía siendo pequeña, decidí intensificar mis gestos de acercamiento. Aprovechando su amor por el fútbol, un deporte que siempre había disfrutado, lo invité a un partido. La idea era dejar de lado la formalidad de las conversaciones y simplemente compartir un momento que pudiera recordarnos que, a pesar de nuestras fricciones, seguíamos siendo padre e hijo, y había un tiempo que recordar. En esas 2 horas, el bullicio del estadio se convirtió en un silencio cómplice entre ambos, donde las emociones comenzaron a entrelazarse nuevamente. A medida que el espectáculo en el campo se desarrollaba, mis ojos buscaban los de Lucas.
Lo vi reírse, a veces sacar la lengua en un gesto de frustración y en un momento digno de recordar, gritar cuando su equipo anotó un gol. Su risa era contagiosa y esos breves instantes de alegría me llenaron de esperanza. Era un recordatorio de que la vida estaba en esos momentos compartidos, en las pequeñas victorias que ocurren en un día cualquiera. Durante el partido logramos hablar sobre los jugadores, sus estilos y lo que esperábamos que sucediera en la temporada. Las palabras fluyeron de manera más natural, como un río que había recuperado su cauce. Mi corazón se llenó de una mezcla de alivio y gratitud. Había comenzado a derribar la muralla que se erguía entre nosotros, pero, a la vez, sentía un nudo en el estómago al pensar en lo que había sido, en ese abismo emocional del que ambos habíamos tratado de escapar, pero que aún persistía. Sin embargo, una parte de mí sabía que este era solo un primer paso. No podía depender de un solo momento para cambiar todo lo que habíamos dejado de lado. Después del partido, decidí que debía ser valiente. Era hora de tener una conversación franca con Lucas. En esos momentos previos a confrontarlo, sentí cómo la ansiedad me apretaba el pecho, pero al mismo tiempo, la determinación se encendía en mi interior. Debía aprender a abrirme ante él, a compartir mis vulnerabilidades de una manera honesta y sincera. Esa oportunidad llegó una noche mientras tomábamos un café en la terraza. La desesperanza ya no era mi centro, y el cielo estaba adornado por innumerables estrellas que parecían guiarnos hacia el camino de la conexión. Miré a Lucas, y con un nudo en la garganta, comencé a hablar de mis propias luchas, de cómo mi padre había sacrificado todo por nosotros, y de cómo yo había intentado hacer lo mismo. Le conté de mis noches de insomnio, de las preguntas que recorrían mi mente mientras procuraba darles lo que necesitaban. Fue entonces cuando noté que su expresión cambió, y algo dentro de mí surgió. Su mirada desencajada pareció entrever un destello de comprensión. «Siempre pensé que no querías que fuera como tú», me dijo después de un breve silencio, con el dolor asomando en su voz. «Nunca supe cómo hacerlo». En esa declaración, la pesada losa de la incomunicación se hizo más ligera. La revelación de que él también había sentido mi presión me abrió la puerta a la empatía, y por primera vez vi a mi hijo como un ser humano en lugar de un proyecto. Bajo el manto de aquellas estrellas, la atmósfera se cargó de sinceridad. Le hablé de mis expectativas, de mis errores y de la amarga lección que había aprendido. Lucas escuchaba atentamente, y mientras nuestra conversación se desarrollaba, empezamos a conectarnos de nuevo. Era como si las palabras sacadas de mi corazón comenzaran a llenar los espacios vacíos que había dejado el rencor. Con cada palabra, cada confesión, la verdad de nuestras vidas se entrelazaba. La compasión sustituyó gradualmente al resentimiento, y comencé a ver la luz en sus ojos, un chispa de esperanza que iluminaba el camino hacia una conexión renovada. No éramos solo padre e hijo, sino dos almas buscando comprensión y redención. A medida que la noche avanzaba, el ritmo de nuestras vidas comenzó a sincronizarse nuevamente, y decidí que ese iba a ser el principio de una nueva etapa en nuestra relación, una en la que ambos vieran cómo cambiar el rumbo hacia un destino más brillante y lleno de amor. A partir de aquella noche, algo en nosotros comenzó a cambiar. La tensión en el ambiente dejó de ser un peso insoportable y se convirtió en un espacio propicio para la compasión y la vulnerabilidad. Nos mirábamos de manera diferente, como si las capas de rencor se hubieran despojado, revelando los verdaderos rostros del amor que siempre había estado presente. La conexión que habíamos perdido se estaba restableciendo poco a poco y me sentía ansioso y esperanzado al mismo tiempo. Finalmente, Lucas y yo podíamos comenzar un nuevo viaje juntos, un viaje marcado no por mis expectativas, sino por nuestra autenticidad. Poco a poco, comenzamos a compartir momentos. Las caminatas volvieron a formar parte de nuestra rutina, y a menudo explorábamos el parque cerca de casa. Al caminar, hablábamos de cuestiones ordinarias, pero también de sueños, frustraciones y anhelos. Lucas empezó a abrirse, a soltar el lastre que lo tenía atrapado. Me habló de sus amigos, de las decisiones que enfrentó en el colegio y de los planes que tenía para el futuro. Yo, a su vez,
Escuchaba como nunca antes, y cuando el momento se prestaba, compartía mis propias experiencias. El diálogo creció en profundidad y honestidad. Aprendí a no forzar las cosas, a permitir que la conversación fluyera. No todos los días eran perfectos. Había momentos de silencio incómodo y risas nerviosas que parecían ecos de la tensión pasada. Sin embargo, una voz interior me decía que estábamos en el camino correcto. Los pasos eran lentos, pero cada avance era un lógico reflejo de nuestra evolución. A veces, incluso me sorprendía con los comentarios agudos de Lucas, cuya madurez emergía como un faro guiador. Un viernes por la tarde, decidimos hacer algo diferente. Mientras paseábamos, conversamos sobre la idea de hacer un viaje en familia, un fin de semana fuera de la rutina. Llevábamos años sin disfrutar de un momento así, y la mención de aquella posible escapada encendió algo en mi interior. Con una chispa de entusiasmo, propuse que nos fuéramos a la montaña, un lugar donde solíamos veranos muchos años atrás. Lucas miró hacia el horizonte. Sus ojos brillaron con la posibilidad de redescubrir la naturaleza y los lazos familiares. Acordamos que sería una experiencia reconciliadora, una oportunidad de afianzar nuestra nueva conexión. Al llegar el fin de semana, cargamos el coche con provisiones, mantas y juegos de mesa. La sensación de aventurarnos juntos inundaba el ambiente de un aire renovado y entusiasta. María y Laura, que notaron la energía enraizada en cada gesto, se unieron con gozo, y así partimos hacia un destino lleno de recuerdos y naturaleza. Los días en la montaña fueron mágicos. Durante las caminatas nos encontrábamos rodeados de árboles imponentes, aire fresco y el sonido de los pájaros que parecían dar la bienvenida a nuestra nueva vida. La naturaleza se convirtió en un escenario perfecto para nuestro reencuentro. Risas y felicidad llenaron el espacio, y los momentos compartidos se convirtieron en memorias que comenzarían a curar el pasado. Una tarde, mientras íbamos de pesca, Lucas y yo nos sentamos junto al estanque. Observé cómo sus manos movían con destreza la caña, su atención absorbida por el agua tranquila que reflejaba el cielo. En ese silencio, me permití compartir con él algo que había guardado en lo más profundo de mi ser. Hablé sobre mis propios sueños frustrados, la presión de ser un buen padre, la culpa que me acompañaba y la forma en que no deseaba repetir esa carga en su vida. Lucas me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, miró el agua y dijo, con un tono reflexivo, «Siempre pensé que quería que fueras un padre perfecto, pero nunca entendí que también tienes tus propias luchas». En ese momento, me di cuenta de que había llegado a un nuevo nivel de conexión, una donde el entendimiento y la empatía también eran parte de nuestra relación. A partir de ese instante, nuestra conversación fluyó con más naturalidad. Lucas compartió sus propias inseguridades, sus anhelos de ser aceptado y la presión que sentía en la escuela. Las palabras se entrelazaron entre nosotros, formando lazos que antes parecían desgastados. Cuanto más hablábamos, más nos acercábamos. La tarde se alargó en risas y complicidad, y por primera vez sentí que ser padre no solo implicaba guiar, también era permitir que el otro expresara su luz en medio de las sombras. La montaña se convirtió en un refugio no solo físico, sino emocional, un espacio donde construir juntos un nuevo capítulo, uno que prometía ser diferente. A medida que el día se desvanecía, nos sentamos junto a la fogata, envueltos en una manta de estrellas. Las luces de la noche llenaban el espacio de calidez, y con cada instante, la conversación se fue tornando más profunda. Lucas compartió historias sobre sus amigos, sobre su lucha por entender quién era realmente y por su deseo de encontrar un lugar en el mundo. Y mientras lo escuchaba, me daba cuenta de que el camino hacia la sinceridad no había sido en vano. Nuestro viaje hacia la conexión se había enriquecido con cada palabra, cada deseo compartido. Ese fin de semana en la montaña fue un hito en nuestro proceso de reconciliación. Aprendí que el amor no se gana en un día, ni se expresa únicamente a través de sacrificios. Es una danza de comprensión, de respeto y de diálogo. Juntos, bajo el manto estrellado, comenzamos a integrar las historias que nos habían llevado a ser quienes somos. No éramos perfectos, y de alguna manera, eso también hacía que nuestra conexión fuera hermosa y honesta. Después de todo, la imperfección es lo que nos une como seres humanos.
Regresamos a casa con una nueva visión, sobre todo en la forma en la que nos veíamos el uno al otro. El camino hacia la redención había comenzado, y en nuestro hogar sentía que las puertas a la comunicación se iban abriendo de par en par. Había un largo camino por recorrer, pero estaba dispuesto a andar cada paso junto a mi hijo, al Liave, evocar la complicidad y el amor que germinarían de aquellas experiencias compartidas. La vida siempre encontraría la manera de sorprendernos. Había que estar dispuestos a recibir lo nuevo. Con el corazón esperanzado, miré hacia el futuro, sintiendo que el amor siempre es la respuesta más poderosa en las relaciones más frágiles. Al regresar a casa, algo en el aire había cambiado. La conexión que habíamos recuperado en la montaña necesitaba ser alimentada, así que decidí establecer un ritual que podría mantener viva nuestra reciente unión: la noche de historias familiares. Una vez a la semana, todos nos reuniríamos alrededor de la mesa y compartiríamos anécdotas y reflexiones sobre nuestras vidas. Era una forma de fomentar el diálogo y la comprensión, un espacio donde cada uno pudiera ser genuinamente escuchado y valorado. La noche inaugural estaba llena de un nerviosismo palpable. Con un corazón inquieto, encendí una vela y con su luz parpadeante iluminando la habitación, comencé a hablar de recuerdos entrañables. Recordé viejos veranos llenos de risas, de juegos interminables y de momentos sencillos que habían moldeado nuestras vidas. Al principio, Lucas pareció renuente, pero poco a poco, el ambiente cálido y acogedor lo animó a abrirse. Las risas comenzaron a llenar el espacio, creando un refugio donde cada historia podía estar a la vista, derivando del pasado. Con cada anécdota, gradualmente, la atmósfera se liberó de los años de silencios incómodos. Nos permitimos recordar momentos divertidos, anécdotas graciosas e incluso aquellas travesuras que tanto nos hacían reír en familia. Todos en la mesa estaban envueltos en una felicidad renovada, y eso era un regalo en sí mismo. Sin embargo, los momentos de alegría también abrieron la puerta a la vulnerabilidad, en especial para mí. Sintiéndome animado por el ambiente, decidí profundizar, consciente de la oportunidad que tuve para mostrar a Lucas que también hay fuerza en la honestidad y en la vulnerabilidad. Comencé a compartir con él mis propias luchas, las inseguridades que había cargado como padre a lo largo de los años y cómo había temido no estar a la altura de mis obligaciones. Mi voz era un susurro entre las risas, disuelta en un océano de emociones. Lucas me escuchaba con atención, sus ojos fijos en mí, y sentí que mis palabras resonaban en su interior. Cuando terminé, un silencio reflexivo se apoderó de la mesa. En ese momento, Lucas se animó a abrirse. Siempre pensé que debía ser un padre perfecto, pero nunca entendí que también enfrentabas tus propias luchas, confió. En sus palabras, vi un destello de empatía. Allí, en la intimidad del hogar, las paredes que habían separado nuestras experiencias comenzaron a desmoronarse. A medida que continuábamos compartiendo anécdotas, las historias se convirtieron en un lazo que nos unía. Lucas, cada vez más cómodo, empezó a abrirse sobre sus propios temores y sueños, dejando entrever las dudas que lo acechaban en la escuela. La conversación estaba en un nivel completamente nuevo, uno que jamás habíamos experimentado. Cada cuento y cada confesión hicieron que nuestras vidas parecieran entrelazadas, como hilos en un gran tapiz, y eso fortaleció nuestra relación. Con el tiempo, la noche de historias se consolidó como una tradición, y cada encuentro era un nuevo capítulo para nuestra familia. La risa regresó a nuestro hogar, y Lucas parecía florecer en ese entorno. Un jueves por la noche, mientras compartíamos una anécdota divertida sobre la vida escolar, Lucas de repente se detuvo. Miró hacia abajo y por primera vez formuló una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Qué harías si decidiera tomar un camino diferente al tuyo? Las palabras salieron como un puñetazo en el estómago y me sorprendí ante la claridad de su pregunta. Durante un instante la antigua sombra de inseguridad volvió a aparecer en mi mente, el miedo a no ser el padre que había imaginado. Pero esta vez tomé una respiración profunda y comprendí que lo que Lucas necesitaba era apoyo, no miedo. Te entiendo, Lucas. Lo más importante es que descubras quién eres y lo que realmente deseas en la vida.
No quiero que sigas mis pasos solo porque lo esperas de mí. Estoy aquí para apoyarte en lo que verdaderamente quieras hacer, respondí con sinceridad. Fue un momento difícil, pero también liberador. La aceptación de sus propias decisiones, aun si tomaban caminos inesperados, era una parte vital de nuestra evolución como familia. Esa conversación marcó un antes y un después. Caminar hacia la toma de decisiones de Lucas significaba caminar hacia su autonomía, un paso que también era fundamental para mí. Quería que supiera que el amor no se definía por el control, sino por la libertad y el fomento de su autenticidad. Al avanzar en nuestras historias, me di cuenta de que el viaje hacia la redención no solo había beneficiado a Lucas, también había sido transformador para mí. Las noches de relatos no solo nos permitieron compartir, sino que también nos enseñaron a entender que cada uno tiene su propio camino, lleno de desafíos y victorias. En la mesa familiar, algo profundo comenzó a nacer, un ciclo de amor y apoyo mutuo que se fue fortaleciendo con cada encuentro. Mirando hacia el futuro comprendí que el camino sería largo y que siempre habría nuevos desafíos. Pero confiaba en que, sin importar las dificultades que se presentaran, continuaríamos construyendo esa base sólida de aceptación y amor incondicional. Supimos que el amor tenía el poder de unir incluso los corazones más distantes, siempre ofreciendo la posibilidad de entendernos y reconectarnos. En ese viaje, Manuel y yo habíamos encontrado un mirador hacia la esperanza, un espejo de la sinceridad y un faro que iluminaba nuestro camino familiar. Las noches de historias continuaron, convirtiéndose en rituales sagrados en nuestro hogar. Lucas y yo habíamos encontrado en cada encuentro una forma de conectar más allá de las palabras. Sin embargo, en uno de esos fines de semana, cuando la vida parecía fluir de manera tranquila, una sombra inesperada se acercó. Era una tarde luminosa, y mientras organizaba algunas fotos viejas en el desván, me encontré con una imagen que me hizo detenerme en seco. Era una fotografía de Lucas de cuando era pequeño, con una sonrisa inocente y brillantes ojos curiosos. La nostalgia me invadió, recordando los días en que todo parecía más sencillo, pero también trajo consigo la conciencia de cuánto habíamos perdido al no comunicarnos, y cómo a menudo me había sentido impotente para acercarme a él. Esa tarde, decidí invitar a Lucas a revisar las viejas fotos. Me senté en la sala con un álbum en mano y al verlo, una mezcla de alegría y miedo recorrió mi ser. Sabía que el pasado podría traer recuerdos dolorosos y preguntas incómodas, pero también quería que volviera a conectar con sus raíces, con su esencia. Vamos a mirar algunas fotos. Tal vez podamos recordar juntos cosas divertidas de antaño, le propuse, intentando infundir en mis palabras una paz que a veces me faltaba. Con su interés cautivado, Lucas se unió a mí. Hojeamos páginas llenas de imágenes, desde sus primeros pasos hasta esos momentos en los que él y su hermana hacían travesuras por toda la casa. Las risas pronto llenaron la habitación, una sinfonía de recuerdos compartidos. Sin embargo, algo inesperado ocurrió cuando Lucas se detuvo en una foto en particular, donde estábamos juntos en una excursión de pesca. Su expresión cambió sutilmente, y en un instante el brillo en sus ojos se apagó. «Papá, ¿por qué ya no hacemos cosas así?», preguntó de repente. Esa simple pregunta, cargada de una profunda tristeza, resonó en el aire. «No lo sé, hijo», respondí con sinceridad, sintiendo la punzada de la realidad. Quizás la vida nos haya arrastrado a ser solo padres e hijos en lugar de amigos, pero esto tiene que cambiar. Mientras hablábamos, comenzó a emerger una tristeza que había estado oculta en sus ojos. Era evidente que tanto tiempo distantes había dejado cicatrices. Lucas mencionó una vez más su deseo de encontrar su propio camino, pero con una carga de emoción que transmitía el miedo de sentirse invisible. «A veces siento que no puedo cumplir tus expectativas. Temo decepcionarte si no soy lo que esperas», admitió. En ese instante sentí que el peso de las palabras se instalaba entre nosotros. Mis antiguas sombras, esas que había creído superadas, comenzaron a susurrar nuevamente. Pero ahora, en lugar de sucumbir al miedo, elegí la vulnerabilidad. «Hijo, nunca he esperado que seas una copia mía. Cada uno de nosotros tiene su propio camino, y lo más importante
es que seas auténtico y feliz. Estoy aquí para apoyarte, no para juzgarte, le dije, sintiendo cómo la leve tensión empezaba a desvanecerse. Lucas me miró a los ojos y por un instante vi al niño que alguna vez había sido. Su mirada se suavizó y a través de esa conexión sentí que finalmente estábamos construyendo puentes en lugar de muros. Empezamos a compartir no solo las risas y las memorias, sino también nuestras inseguridades, una conversación en la que ambos nos sentíamos vulnerables y al mismo tiempo fortalecidos. En los días siguientes, decidimos que sería vital tomarnos el tiempo para reavivar viejas tradiciones. Pronto, nuestras excursiones de pesca volvieron a ser parte de nuestra rutina, tan simples pero profundamente significativas. Fue en esos momentos, rodeados de la naturaleza, donde los silencios se convirtieron en conversaciones profundas y sinceras. Con cada aventura, no solo fortalecimos nuestra relación, sino que también aprendí a valorar el presente, las pequeñas cosas que pasaban desapercibidas en medio de la vorágine diaria. La relación con Lucas se volvió más rica, más profunda. Cada risa compartida se atesoraba como un paso hacia la sanación. La sombra de la incertidumbre siempre permanecería, pero ahora contábamos con un nuevo fundamento, la conciencia de nuestra historia, el abrazo de la vulnerabilidad y el amor que construíamos día a día. Con esto, las viejas heridas comenzaron a cicatrizar y cada salida se convirtió en una celebración de nuestra autenticidad. Ese camino no sería fácil ni lineal. Había y habría desafíos, pero con Lucas a mi lado, sabía que enfrentaríamos los altibajos como un equipo, impulsados por la autenticidad y la comprensión. Cada día se presentaba como una nueva oportunidad de seguir creando momentos significativos juntos. En ese viaje, descubrí que el amor y la confianza no solo eran la clave de nuestra relación, sino también el faro que guiaba nuestro futuro incierto. A medida que nuestras excursiones de pesca se convirtieron en hitos semanales que atesorábamos, algo en mí comenzó a transformarse junto a Lucas. Ser testigo de su crecimiento, de su esplendor interno, me brindó un sentido de propósito renovado. La naturaleza se convirtió en nuestro escenario y refugio. El sonido del agua, el canto de los pájaros y el suave murmullo del viento eran melodías que conspiraban a favor de nuestra sanación. Un sábado por la mañana, decidimos ir a un lago cercano que siempre había sido nuestro lugar predilecto. El sol brillaba intensamente, reflejándose en la superficie del agua como un espejo que prometía libertad. Mientras nos preparábamos, Lucas apareció con su caña de pescar, una sonrisa deslumbrante en su rostro. Era evidente que él encontraba en esos momentos la libertad que había estado buscando. «Papá, creo que hoy atraparemos el pez más grande de todos», exclamó. Su entusiasmo era contagioso. Al llegar al lago, nos instalamos en nuestro lugar favorito. Comenzamos a lanzar las líneas, pero lo que realmente me llenaba de alegría no era la pesca en sí, sino las conversaciones informales que fluían libremente. Hablamos de sus sueños, de la música que le encantaba y hasta de las amistades que había estado haciendo en la escuela. Cada pequeño fragmento de esa conversación era como un ladrillo que edificaba el puente sobre el que nos encontrábamos caminando. Sin embargo, a medida que las horas pasaban y el silencio seguía intercalándose entre nosotros, sentí que había asuntos más profundos que abordar, cosas que habían quedado sin resolver. Fue en ese momento que decidí abrir el corazón una vez más. «Lucas», empecé, «a veces siento que hay cosas que aún no hemos dicho. El pasado nos ha enseñado duro, y aunque hemos sanado mucho, estoy aquí para escucharte si sientes que hay algo más en tu mente». Una brisa suave cruzó el lago, y lo vi pensar antes de responder. «A veces, papá, aún siento que no soy lo suficientemente bueno. Por mucho que intentemos, siempre puedo sentir esa sombra de no ser como te imaginabas», confesó. Su mirada se perdió en el agua. En ese instante, sentí el peso de su vulnerabilidad y, a su vez, la responsabilidad de ser un padre presente y comprensivo. «Hijo, no hay un estándar de lo que debe ser un hijo. La verdad es que cada uno de nosotros tiene su propio destino, sus propias luchas. Nunca deberías pensar que no eres suficiente. El solo hecho de ser tú, con tus sueños y miedos, es lo que realmente importa», le respondí sinceramente. Mientras hablábamos,
El sol comenzó a caer en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El agua reflejaba el espectáculo de colores y me sentí agradecido por el momento que compartíamos. En medio de esas confesiones, una parte de mí se daba cuenta de que estábamos levantando un nuevo entendimiento, un espacio seguro donde la autenticidad podía florecer. Poco después, Lucas se armó de valentía. ¿Y tú, papá, sientes que has sido el padre que querías ser? La pregunta tan directa me tomó por sorpresa. Me paré en un silencio, reflexionando sobre mi propia experiencia y las decisiones que había tomado. Es una buena pregunta. He tenido mis miedos, mis errores, y muchas veces sentí que no estaba a la altura, pero estoy aprendiendo que ser padre no significa tener todas las respuestas. Significa estar aquí, ser real y honesto contigo, y tratar de hacerlo mejor cada día, respondí, y vi que su mirada se hacía más profunda, más comprensiva. Esa tarde, el lago no solo se convirtió en testigo de una conversación, sino en un refugio de conexión auténtica. A medida que la luz del sol se desvanecía, sentí que habíamos compartido no solo palabras, sino algo más profundo, un compromiso mutuo de seguir creciendo, de estar dispuestos a enfrentar lo que viniera, siempre apoyándonos. El amor, comprendí, es la base que soporta todo. A lo largo de nuestras vidas, cada desafío se podía enfrentar con un poco de fe, vulnerabilidad y comprensión. Mirando a Lucas, que ahora mostraba una luz renovada, supe que, a pesar de los altos y bajos que pudieran venir, siempre tendríamos un espacio donde poder hablar, donde nuestras voces fueran respetadas y donde el corazón se sintiera en paz. Con el cielo estrellado sobre nosotros, regresamos a casa, no solo como padre e hijo, sino como compañeros de viaje. Cada día que pasábamos juntos era una nueva oportunidad para construir historias significativas, y así, en medio de la incertidumbre de la vida, hallamos una forma de iluminar nuestro destino. Con cada conversación, con cada pesca, estábamos pescando no solo en el lago, sino también las partes de nosotros que habíamos perdido en el camino. La esperanza sí era un faro, y juntos podíamos ser los capitanes de nuestro propio barco a través de las tormentas y los mares calmos que nos esperaban. Con el paso del tiempo, nuestras excursiones al lago y las conversaciones profundas se convirtieron en la esencia de nuestra vida. Sin embargo, un día, recibí una llamada de la escuela que cambió el ambiente familiar. Lucas había estado involucrado en una pelea con un compañero. La noticia me impactó. Sabía que era un reflejo de las tensiones propias de la adolescencia, pero me preocupaba que no pudiera manejar sus emociones. Al llegar a casa, encontré a Lucas en el sofá, con la mirada perdida. Su expresión indicaba que se sentía culpable y confundido. «Papá, no sé qué me pasó. No quiero ser ese tipo de persona», me dijo con voz temblorosa. Reconocí el dolor reflejado en sus ojos y decidí actuar con empatía. «Hijo, todos enfrentamos momentos difíciles. Lo importante es reconocer lo que sientes y aprender de ello», respondí, deseando que entendiera la importancia de hacer frente a las consecuencias de sus acciones. Iniciamos un diálogo complicado pero necesario. Lucas habló sobre la presión que sentía en la escuela y cómo eso lo había llevado a explotar. «No quiero que pienses que soy violento», añadió. «Lucas, cometer errores es humano. Lo que importa es cómo decides actuar después», le dije, tratando de lograr que reflexionara sobre el impacto de sus decisiones. Poco a poco, conversamos sobre cómo resolver el conflicto. Optamos por que se uniera al grupo de mediación en la escuela, un espacio donde aprendería a gestionar su ira y encontrar alternativas a la violencia. Al ver su determinación, entendí que este sería un primer paso hacia su crecimiento emocional. La solución no sería fácil, pero nos lo tomamos como un reto, decidido a acompañarnos en el proceso de superación. A medida que pasaban las semanas, Lucas comenzó a mostrar un profundo interés por la mediación. No solo aprendió a gestionar sus emociones, sino que comenzó a ayudar a otros compañeros en situaciones similares. Estos pequeños cambios llenaron su vida de significado y reforzaron los valores que juntos habíamos cultivado. Una noche, mientras cocinábamos juntos, tuve una idea. ¿Qué tal si escribimos un libro sobre nuestras aventuras y aprendizajes? Podríamos compartir nuestra historia con otros que tal vez están pasando por lo mismo, le propuse.
Su rostro se iluminó con entusiasmo. «Eso sería genial, papá. Podríamos inspirar a otros», respondió, y su alegría me llenó de esperanza. Así emprendimos el proyecto de escribir nuestra historia familiar. Las noches que pasábamos trabajando en el libro no solo se convirtieron en momentos de creación, sino en una celebración de todo lo que habíamos superado juntos. A través de risas y lágrimas, descubrimos que el amor siempre había sido el camino para enfrentar la adversidad. Cuando finalmente el libro se publicó, supe que habíamos dado un paso importante. Compartir nuestra experiencia se transformó en un símbolo de redención y unidad. Aprendimos que a pesar de los desafíos de la vida, siempre hay espacio para el amor, la comprensión y el crecimiento. Juntos, nos convertimos en los narradores de nuestra historia, navegando con esperanza y fe por el inmenso océano del futuro. Al mirar atrás, comprendí que cada dificultad que habíamos enfrentado solo había fortalecido nuestra conexión. Estábamos listos para futuras tempestades, armados con herramientas que nos permitirían abordar los desafíos con valentía. Así juntos, seguimos escribiendo nuestra historia, con la certeza de que el amor es la fuerza que puede iluminar incluso los momentos más oscuros.